La noche en que encontré a mi hija en el porche de casa, cubierta con la sangre de otra persona, supe que la paz era una mentira. Y el hombre que yo había sido, acababa de despertar otra vez. Dale like, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o tu país. Me llamo Adrián. Durante 11 años me llamé a mí mismo soldado retirado. Creía de verdad que me había alejado lo suficiente de la guerra como para que alguien como yo pudiera convertirse en padre, no solo en un hombre entrenado para destruir. Pero hay fantasmas que no mueren fácil. Solo esperan a tu hora más débil para levantarse otra vez. Esa noche era casi medianoche. Nuestro pueblo pequeño estaba medio dormido. Las luces de los porches brillaban detrás de cortinas corridas. El silencio era espeso en el aire de Colorado. Yo estaba sentado en el garaje, limpiando el polvo de la vieja motocicleta que no había rugido ni una sola vez desde que regresé del despliegue. Entonces escuché un sonido que jamás voy a olvidar. Un solo golpe, tembloroso, en la puerta principal. Cuando abrí, mi hija Laia estaba ahí, descalza, con la sudadera rota en el hombro. Tenía sangre en el cuello, el celular roto en la mano y unos ojos que ya no pertenecían a una chica de 17 años. Susurró una sola frase antes de desplomarse en mis brazos. Se rieron, papá, se rieron. Las piernas casi me fallan. Durante unos segundos no supe si el zumbido en mis oídos era pánico o recuerdos de combate. Mis reflejos se activaron. Escaneé la calle, la oscuridad, el silencio. Nada se movía, salvo la bandera del vecino ondeando con el viento. La cargué dentro, la recosté en el sofá y llamé al 911. Por cómo temblaba, por cómo sus dedos se aferraban a los míos, supe que no necesitaba explicaciones. Mi cuerpo ya lo había entendido antes que mi mente. Cuando llegó la policía, 2 agentes se quedaron de pie sobre ella como si estuvieran revisando un expediente, no ayudando a una chica destrozada. Tomaron fotos, hicieron preguntas de rutina y uno de ellos, joven, soberbio, incluso suspiró cuando Laia no pudo hablar. Usted dijo que estaba en una fiesta de adolescentes, dijo. ¿Chicos de preparatoria? Preguntó el mayor. Asentí. Él escribió algo, cerró su libreta y dijo, lo vamos a investigar. Se fueron como si fuera un trámite de tránsito. Sin consuelo. Sin urgencia. Me quedé sentado junto a mi hija hasta el amanecer. Su rostro dormido parecía en paz, pero mis manos temblaron toda la noche. A la mañana siguiente fui yo mismo a la comisaría. Les dije que había servido 2 décadas en Delta Force y que no me iba a ir sin arrestos. Me ignoraron otra vez. Resultó que esos chicos, los que dañaron a mi hija, eran los atletas dorados del pueblo. Hijos de hombres más ricos y más ruidosos que la justicia. Sus padres vivían en mansiones del lado oeste, patrocinaban el consejo escolar y manejaban el comité del presupuesto policial. Un agente incluso sonrió y dijo, «Estas cosas pueden complicarse, señor. Lo mejor es darle tiempo, darle tiempo». Cuando salí de esa estación entendí algo que me cambió la vida. La ley no siente dolor. Lo procesa. Pero yo sí. Yo sentía cada segundo de ese silencio que la torturó, mientras esos 7 chicos se reían en el entrenamiento a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Esa tarde pasé frente a su preparatoria. El campo de fútbol estaba vacío, pero aún podía oír los ecos de los gritos de los viernes por la noche y los tacos desgarrando el pasto. El mismo suelo donde la arruinaron. Estacioné la camioneta cerca de las gradas, caminé hasta el centro del campo y me quedé ahí, en esa soledad inmensa. Esperé. Respiré. Los viejos instintos regresaron. Los que miden la dirección del viento y los ángulos de aproximación. Los que nunca mueren del todo con la jubilación. Me arrodillé y hundí los dedos en la tierra. 7 de ustedes, susurré. Pensaron que ella era débil. Pensaron que yo ya no estaba. Ahí fue cuando algo en mí cambió. Durante años me prometí que nunca volvería a ponerme esa parte de mí encima. El soldado. El creador de fantasmas. El hombre entrenado para terminar lo que otros empiezan. Pero ahora la línea entre padre y soldado se desdibujó. Me quedé arrodillado mucho tiempo, hasta que mi mano salió llena de lodo. Con ella marqué 7 líneas en el suelo. No escribí nombres. Solo trazos.
7 muertes silenciosas grabadas en la tierra fría. Cuando levanté la vista, los reflectores del poste del fondo se apagaron y me quedé solo en la oscuridad total. Pero incluso ahí sonreí por primera vez desde el golpe en mi puerta. Porque por fin entendí que eso nunca me había abandonado. Solo estaba esperando una razón. Y mi razón estaba dormida en casa, tratando de olvidar lo que unos monstruos con chamarras de equipo le habían hecho. Al día siguiente empezaría a visitar a ciertas personas. En silencio. Sonriendo. Escuchando. Aprendiendo. Y este pueblo, este sistema, jamás me vería venir. La mañana después de marcar esas 7 líneas en la tierra, el mundo se veía igual, pero yo no. Laia dormía arriba, envuelta en una manta que había sido de su madre. La casa olía a café y a antiséptico. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando mi reflejo en una taza fría. No me había afeitado. No había dormido. Y por primera vez en años sentí ese peso antiguo detrás de las costillas, el que indica que algo dentro de ti se está afilando otra vez. Brooke pasó temprano. Llevábamos 3 años divorciados, pero el trauma tiene la forma de volver familiares a los extraños. Ella también se veía agotada. Su mirada fue del cuarto de Laia hacia mí. ¿Hablaste con la policía?, preguntó en voz baja. Asentí. Lo están encubriendo, dije. Los padres de esos chicos, dinero, apellido, influencia. Todo está arreglado. Parecía haber esperado esa respuesta. No hagas nada estúpido, Adrián, dijo. Conozco esa mirada. Esa frase es algo que todo soldado escucha una vez en la vida. Y siempre significa lo mismo, alguien recuerda de que eres capaz. Estúpido es lo que ellos hicieron, murmuré. Yo solo arreglo las cosas. Brooke se acercó más, bajando la voz. Ella te necesita tranquilo, no, lo que sea esta versión vieja tuya. Déjalo antes de que la arruines por segunda vez. Sus palabras dolieron, pero algo más frío se asentó en mí en lugar de culpa. Porque ella no entendía. Esto era yo estando tranquilo. La versión vieja que ella temía ya estaba despierta. Y no estaba gritando ni rompiendo puertas. Estaba pensando, calculando, esperando. Después de que se fue, abrí la puerta del garaje. El polvo flotaba en la luz como estática. Las herramientas colgaban ordenadas, pero mis ojos fueron directo al fondo, detrás de unas cajas selladas que decían almacenamiento. Las moví despacio, en silencio, como si tocara terreno sagrado. Ahí estaba. Un casillero metálico verde opaco, con una abolladura en la tapa. Del tipo que solo te dan si sirves el tiempo suficiente para ver el amanecer a través del calor y el humo del desierto. Cuando lo abrí, el olor me golpeó, aceite de arma, cuero y tiempo. Dentro había una foto vieja de mi unidad Delta, el uniforme doblado, mis placas, y debajo, un estuche negro envuelto en lona. Mis manos dudaron sobre él. Esa duda habría hecho sonreír a mi comandante. Todavía humano, habría dicho. Esa es la habilidad más difícil. Pero el dolor convierte la memoria en permiso. Desenvolví la lona. Dentro había 3 cosas, un reloj roto, un cuchillo de combate y una unidad de almacenamiento. La última pieza de inteligencia de campo que me llevé a casa. Nada de eso significaba violencia. Significaba historia. Pero sabía que si los tocaba otra vez, la versión de mí que construía trampas en la arena y dejaba miedo y silencio regresaría por completo. Puse todo sobre la mesa y luego saqué un cigarro de una cajetilla que había dejado hacía 5 años. Sin encenderlo. Solo tenerlo entre los labios me ancló. Más tarde ese día volví a la comisaría. El mismo agente de la noche anterior evitó mi mirada en cuanto entré. El mayor, el detective Marrow, fingió no reconocerme. Escuché susurros en el pasillo. El soldado volvió. El papá de la chica. Otra vez me dijeron que no había pruebas suficientes. Ninguna pista. Los padres de los chicos dieron declaraciones, dijo Marrow hojeando papeles. Su hija admitió que había estado bebiendo, ¿correcto? Esa frase encendió algo detrás de mis ojos, pero no levanté la voz. Solo pedí una copia del expediente.
Cuando se negó, sonreí con educación y dije, entonces lo conseguiré por otro medio. No entendió lo que eso significaba. Pero lo haría. Todos lo harían. Esa noche volví al campo. Las marcas en la tierra seguían ahí, apenas visibles bajo el rocío y las huellas. Las limpié y las volví a trazar, más profundas esta vez. 7 líneas. 7 muertes. Luego me puse de pie y vi el cielo volverse violeta. Una por una, empecé a escribir todo lo que sabía de cada chico en una libreta. Nombres, direcciones, ocupaciones de los padres, horarios escolares. No era rabia. Era reconocimiento. Procedimiento militar puro. Pulso bajo. Respiración estable. Cero emoción en movimiento. Empecé a visitar lugares en silencio. El gimnasio, el diner del centro, incluso el autolavado donde solían reunirse después del entrenamiento. No les hablaba. Solo observaba. Cuando uno de ellos, Ryder, pasó riendo con sus amigos, vi esa arrogancia que solo tienes cuando sabes que eres intocable. Me quemó por dentro. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la cama de Laia. Respiraba profundo otra vez, con la mano cerrada sobre la manta. En su muñeca había una marca tenue de cinta, del tipo que se usa para inmovilizar a alguien. Se me revolvió el estómago. Se movió un poco. Medio dormida, susurró. Dijeron que nadie me creería. Le tomé la mano. Si te van a creer, le dije. Aunque en el fondo sabía que la creencia no iba a llegar. Iba a llegar otra cosa. Por la mañana volví al garaje. Miré el estuche negro durante largo rato antes de abrirlo otra vez. Saqué el cuchillo. No para usarlo, sino para afilarlo. Cada pasada sobre la piedra mojada sonaba como un latido. Pensé en la diferencia entre justicia y venganza. La justicia busca equilibrio. La venganza busca memoria. Y yo tenía ambas. Al atardecer volví a la escuela. No había nadie. Me paré esta vez en el centro de las gradas, mirando el pasto vacío mientras el mundo se teñía de dorado. Clavé el cuchillo afilado en la tierra junto a uno de los postes, lo suficiente para que no se viera a simple vista. El mensaje no era para que lo encontraran aún. Era para el destino. Antes de irme, noté algo extraño. Un auto estacionado al otro lado de la calle, vidrios polarizados, motor apagado. No había estado ahí antes. Sentí ese viejo instinto de combate, el pulso silencioso que te dice que te están observando. Me di la vuelta para irme y vi un destello. Alguien agachándose tras el volante. Mi celular vibró. Número desconocido. Un mensaje, déjalo, Adrián. Ya no hay guerra aquí. ¿No hay guerra? Sonreí para mí mismo. Solo alguien que nunca lo ha perdido todo se atreve a decir eso. Para cuando llegué a casa, ya había trazado mi primer movimiento. No iba a ir tras los hijos. Todavía no. Iba a ir tras su protección. No se ganan las batallas atacando la línea frontal. Se ganan cortando la comunicación. Y mañana iba a empezar con la boca más ruidosa del pueblo. El que me dijo que lo mejor era darle tiempo. Él tendría toda mi atención. Y luego los demás aprenderían lo que realmente se siente el silencio. El policía que me dijo que le diera tiempo no sabía que grabé cada palabra. La gente cree que la venganza es fuego, ruido, caos. Para mí es hielo. Se mueve en silencio, invisible, hasta que te das cuenta de que ya está dentro de tus huesos. Esa mañana me encontré estacionado otra vez frente a la comisaría, motor apagado, escuchando mi propio corazón. A través del parabrisas vi al detective Marrow riendo con otro agente cerca de la entrada. Se veían tranquilos, como hombres que duermen con la conciencia limpia. Los envidié. Luego recordé que no se la habían ganado. Mi celular estaba grabando. Coloqué una pequeña cámara bajo el volante, apuntando directo a la puerta principal. Si alguien preguntaba, yo era solo un padre esperando papeles. 15 minutos después llegó otro coche. De uno plateado bajó un hombre que reconocí por las fotos del campo, Evan Cook. Su hijo era uno de los 7.
Evan tenía la mitad de los contratos de construcción del pueblo y había financiado la renovación del gimnasio policial el verano pasado. Le dio la mano a Marrow, le pasó un sobre pequeño y ambos rieron antes de entrar. Eso fue suficiente para mí. Hice zoom al apretón de manos. Prueba capturada a plena luz del día. Más tarde conduje a casa, descargué el vídeo y lo guardé en 2 memorias, una marcada como seguro. Brooke volvió esa noche. «Te ves peor», dijo, cruzándose de brazos junto al sofá. «Estoy mejor», mentí. Dejó el bolso y empezó a caminar de un lado a otro. «No hagas esto, Adrián. Lo veo venir. Te estás poniendo esa cara de soldado otra vez». Exhalé despacio. «¿Qué cara?» «La que cuenta números en lugar de horas», respondió. «La conozco. Así es como solías mirar justo antes de irte a una misión», dijo. «Tal vez eso es esto». «Otra misión», murmuré. Su expresión se suavizó por un momento. «¿Y contra quién estás peleando esta vez?» Le sostuve la mirada. «Contra los mismos que creen que son intocables». La voz de Brooke se quebró. «Esto no le va a dar paz a ella». «No», respondí en voz baja. «Pero va a impedir que duerman tranquilos». Nos quedamos ahí, en silencio, un largo segundo, hasta que ella se dio la vuelta. «Te vas a destruir antes de destruirlos». Cuando se fue, el silencio se volvió más pesado. Pero debajo de él, mi disciplina seguía fría y clara. Esa noche salí a manejar. Sin destino. Solo rutas que solía tomar para despejar la mente después de las operaciones. La luna pintaba la carretera con franjas plateadas. Cada señal, cada sombra, se sentía más nítida que de costumbre. Mis sentidos de entrenamiento estaban de vuelta. Instinto activo. Reacción lista. En un semáforo en rojo vi unos faros en el espejo retrovisor. El mismo auto de antes, el de vidrios polarizados del campo de fútbol. Se detuvo 2 coches detrás de mí. Demasiado calculado para ser coincidencia. Hice una verificación rápida. 3 vueltas, 2 saltos. El coche seguía pegado a mí. Así que lo probé. Entré al estacionamiento de un diner abierto las 24 horas, esperé y observé. El auto dudó y luego se quedó al otro lado de la calle, con las luces apagadas. Sonreí con ironía. ¿De verdad mandaron a alguien a vigilarme? Dentro del diner me senté en la mesa del rincón, de frente a la ventana. La mesera sirvió café, sonrió con cortesía y me dejó solo. Usé el reflejo del vidrio para seguir observando el vehículo. Al final, un hombre bajó. Complexión grande, atlética. Músculo contratado, sin duda. Se apoyó en el cofre fingiendo revisar su teléfono. Yo no me moví. Quería que me viera quieto, perfectamente calmado. Eso desarma más que cualquier confrontación. Levanté la taza de café y pronuncié 2 palabras mudas hacia el cristal. «Te veo». Se quedó congelado un segundo. Luego subió al auto y se fue. Eso confirmó todo. Los padres estaban coordinando esto. De vuelta en casa abrí la laptop y empecé a armar un pequeño mapa en la pantalla. Fotos, nombres, marcas de tiempo. 7 hijos. 7 padres. Un detective. Dibujé líneas rojas conectándolos. En el centro escribí una sola frase en negritas. Controla a los protectores y los hijos caerán. En los días siguientes empecé a recolectar lo que casi nadie nota. Mentiras pequeñas dichas al pasar. Transacciones que parecen inofensivas. Instalé una grabadora diminuta bajo la mesa favorita del detective Marrow en su diner habitual. Coloqué otra bajo el carrito de golf de Evan Cook y una más cerca de los vestidores donde esos chicos se jactaban de sus fiestas de fin de semana. En cuestión de horas tenía suficiente material como para crear mi propia banda sonora de corrupción. Risas. Sobornos. Confesiones escondidas a plena vista. Pero el audio que me dejó helado vino del micrófono del vestidor. Reconocí la voz al instante. «Oigan, ¿de verdad creen que va a hacer algo?», dijo uno. «Mi papá dice que ese soldado está loco, medicado o algo así». Otra voz respondió: «Tu papá dijo que los polis ya lo limpiaron todo». «Relájate, bro».
Hubo una pausa. Luego alguien más se rió. Seguro a ella le gustó. Con esa última frase dejé de respirar. Por un momento el mundo se volvió ruido blanco. Cerré los ojos, reproduje el clip otra vez y cada segundo de disciplina de guerra que había entrenado durante años fue puesto a prueba. Porque en ese instante la emoción quería sangre, pero la precisión pedía paciencia. Serví whisky. El primer trago en años. Observé cómo el hielo se derretía y me susurré a mí mismo, los vas a destruir sin levantar la voz. Antes del amanecer volví a manejar. El mismo campo. El mismo silencio. Pero algo era distinto. El sonido de otro motor. Cuando me giré, una puerta de auto se cerró suavemente detrás de mí. Adrián llamó a alguien en voz baja. Era el detective Marrow. Sin uniforme. Sin orden judicial. Caminaba sobre el pasto. Sabemos que has estado husmeando. ¿Husmeando? Repetí. ¿Te refieres a observar? Se detuvo a unos metros. Eres ex-Delta. ¿Sabes cómo se ve esto? No nos obligues a ir por ti. Lo estudié. El tic nervioso en su mandíbula me dijo que no estaba ahí por trabajo policial. Alguien lo había mandado. ¿Quieres que me detenga? Pregunté con calma. Asintió una vez. Por el bien de tu hija. Di un paso hacia él. ¿Tienes hijos, Marrow? Guardó silencio. Entonces no vuelvas a usar esa frase conmigo, dije, con la voz firme. No conmigo. Por un momento el silencio entre los dos se sintió como el aire justo antes de una explosión. Entonces murmuró, no sabes de lo que es capaz esta gente. Oh, sí lo sé, respondí. Yo entrené a gente peor. Marrow me miró un segundo más y luego se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad. Cuando desapareció, bajé la vista al suelo. El cuchillo seguía enterrado bajo uno de los postes, con el mango apenas visible a la luz de la luna. Apoyé la bota sobre él y dije en voz alta. Uno menos. No él. Todavía no. Pero el miedo que vi en sus ojos, esa fue la primera grieta. Y todas las paredes caen igual. Hay algo en el miedo que se propaga más rápido que la verdad. A la mañana siguiente ya se sentía moverse por el pueblo, como electricidad antes de una tormenta. Marrow no volvió. Ni visitas policiales, ni llamadas. Alguien, en algún lugar, le dijo que se mantuviera en silencio. Eso significaba que había presionado el punto correcto. Laia empezaba a sonreír de nuevo. Apenas, pero ahí estaba. Pasaba tiempo dibujando junto a la ventana, a veces mirando hacia el bosque como si buscara paz. Los moretones se desvanecían, pero el silencio entre sus respiraciones decía que el dolor seguía ahí. Yo quería devolverle la ilusión de normalidad. Por eso estaba calmado cuando salí esa noche. Calmado cuando cerré la puerta. Calmado cuando cargué el mismo bolso negro que una vez me acompañó por países extranjeros y guerras olvidadas. El primer mensaje tenía que ser limpio. Preciso. Sin muertes. Solo claridad. Conduje hasta el campo de la preparatoria. Eran casi las 2 de la madrugada. Los reflectores parpadeaban débilmente, zumbando como insectos moribundos. Estacioné a unos 100 metros y caminé por el pasto húmedo. El vestidor olía a sudor y detergente. Los mismos bancos. Los mismos trofeos arrogantes en la pared. Encontré el casillero de Ryder sin dificultad. Aún tenía su número pegado con orgullo al frente. Lo abrí en silencio y coloqué una tira de cinta negra en el estante superior. Una línea perfectamente recta. Debajo dejé un celular roto, del mismo modelo que el de Laia. Pantalla estrellada, huellas apenas visibles. No era el de ella, pero se vería lo suficientemente parecido. Junto a eso, una nota doblada con letra pulcra: la justicia tardía es justicia negada. Y me fui. Al amanecer, la alarma de la escuela ya había sonado. Al mediodía, todo el pueblo lo sabía. Los padres susurraban. Los policías fingían no entrar en pánico. El sheriff dijo que era una broma. La escuela reforzó la seguridad. Pero esa misma noche escuché el radio de la policía en mi escáner. Ryder Cook, hospitalizado. Costillas rotas.
Muñeca fracturada. Vivo. Dijeron que lo habían dejado atado, de pie, en el mismo poste donde encontraron a Laia aquella noche. Sin testigos. Sin huellas. Sin cámaras. Solo la nota. El mensaje por fin había viajado. No celebré. Ni siquiera sonreí. Serví café negro, me senté a la mesa y vi la lluvia deslizarse por la ventana. Brooke llegó como un relámpago, entrando furiosa. —¿Qué demonios está pasando, Adrián? —gritó. Atacaron a uno de esos chicos. Me quedé sentado. Alguien envió un mensaje, dije en voz baja. —¿Fuiste tú? No respondí. Se acercó. Dime que no los tocaste. Levanté la vista. Si lo hubiera hecho, ¿sentirías lástima por ellos? Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. ¿Crees que esto va a terminar bien? Tienen contactos, Adrián. Tú no. Vas a arrastrarnos a todos. A ti, a mí, a ella. Entonces no estarán solos, respondí. Golpeó la mesa con tanta fuerza que la taza saltó. No puedes seguir luchando todo a tu manera. Su voz se quebró y la rabia se convirtió en llanto. Solo quiero que mi hija sane. Yo también, susurré. Por eso nadie más se le va a acercar jamás. Brooke se giró hacia la puerta, temblando. ¿Crees que esto es justicia? No. Esto es tú queriendo volver a sentirte importante. Admítelo. No la estás salvando. Solo quieres sentirte vivo. Su acusación me golpeó como metralla. Se fue antes de que pudiera responder. Y no estaba del todo equivocada. La venganza hace algo extraño. Susurra tu nombre hasta que confundes ese susurro con un propósito. Pero yo no estaba perdido. Estaba siendo cuidadoso. Cada movimiento estaba planeado 3 pasos adelante. Esa noche las nubes llegaron negras y bajas. Estaba sentado en la camioneta frente a la comisaría, escuchando el radio entre estática. Los agentes hablaban con miedo. Su tono decía algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Tenían miedo de mí, aunque aún no supieran que era yo. Entonces una línea cruzó el canal. El jefe quiere una reunión privada. Los 7 padres van a venir armados. Me quedé helado. Armados. Ya no era paranoia. Era confirmación. Arranqué y salí del pueblo directo hacia el viejo refugio de caza junto a la curva del río. Ahí se reunían los hombres importantes cuando querían hablar. Dejé la camioneta entre los árboles, sin luces, y subí una pequeña colina desde donde se veía la cabaña. Dentro brillaban linternas tenues. Las voces se escuchaban apenas sobre la lluvia. Reconocí la de Evan Cook. Luego la del juez Preston. Y después otra que conocía bien. El detective Marrow. El cobarde al que había perdonado. Con los binoculares vi algo parecido a un mapa extendido sobre la mesa. Celulares dejados a un lado. Armas visibles en los cinturones. 7 padres hablando de una sola cosa. Encendí la grabadora. El viento trajo fragmentos suficientes para entender la intención. «Ese es militar», dijo uno. «O lo manejamos nosotros o nos entierra». «¿Y la chica?», preguntó otro. «Es un cabo suelto. La vigilamos. Presionen a la exesposa. Va a ceder. Presionen a la exesposa». Todo dentro de mí se quedó inmóvil. No solo habían destruido la justicia. Querían destruir lo único que me mantenía humano. La tormenta estalló arriba, el trueno rodando como artillería. Me quedé bajo, grabando cada palabra. Sellaron su pacto para terminar esto en silencio. No entendían algo. El silencio había sido mi idioma mucho antes que el suyo. Esperé a que se fueran uno por uno, sus faros cortando la lluvia. Cuando todo quedó quieto, bajé de la colina, caminé hasta la cabaña y deslicé un sobre bajo la puerta. Dentro, una sola foto, el rostro golpeado de mi hija en la cama del hospital. En el reverso, 3 palabras en tinta negra. «Tú empezaste esto». Para cuando encontraron la nota, yo ya estaba en casa, sentado junto a Laia, fingiendo ver las noticias como cualquier otro padre del pueblo. Pero muy dentro de mí, algo aún más frío se asentó.
Esto ya no era venganza. Era equilibrio. Y el equilibrio exige peso en ambos lados. A la mañana siguiente, cuando el sol tocó las calles, cada padre de esa habitación recibió el mismo mensaje en su celular. Número anónimo. Sin rastro. Una grabación completa de su conversación de la noche anterior. Cada palabra. No necesitaba estar en sus casas para imaginar sus reacciones. Manos congeladas a medio movimiento. Ojos abiertos de par en par al oír sus propias voces conspirando contra mí, contra mi hija, contra la verdad. Los hombres que viven detrás del poder no temen perder. Temen la prueba. A media mañana el pueblo se sentía distinto. El tráfico normal. Los niños yendo a la escuela. Pero debajo de todo eso, algo había cambiado. Los padres se escondían. Las patrullas pasaban por mi casa el doble de veces. Yo estaba en la mesa de la cocina, bebiendo café, actuando como un hombre que aún creía que este lugar era justo. Laia estaba frente a mí, mordisqueando una tostada que claramente no quería. Sus ojos ya no estaban tan vacíos, pero a veces evitaban los míos, como si no quisiera que viera las partes rotas. «Papá», dijo en voz baja. «¿Sí? ¿Supiste lo que le pasó a Ryder?» Mantuve el rostro neutro. Escuché que salió herido. «Dicen que alguien lo atacó», dijo. «Algunas chicas en la escuela dicen que es karma». La observé con cuidado. «¿Tú qué piensas?» Miró su plato. «Creo que no me importa lo que le pase». «¿Eso está mal?» «No», respondí suavemente. «Eso es humano». Sus labios temblaron. Una parte de mí pensó que me sentiría mejor al saberlo, pero no. Solo me siento cansada. Eso me golpeó más fuerte que cualquier bala. Porque la venganza se supone que es combustible. Para ella, era solo más peso. «Solo quiero olvidar», susurró. Tragué saliva. «No puedo prometerte olvido», dije. «Pero sí puedo prometerte que nadie volverá a hacerte sentir tan indefensa». Levantó la vista. Y por primera vez había algo nuevo en sus ojos. No esperanza. Todavía no. Pero una pequeña pregunta. ¿Podría ser verdad? Antes de decir algo más, mi celular vibró. Número desconocido. Lo volteé boca abajo sin contestar. El mundo podía esperar 5 minutos más. Pero el mundo no sabe esperar. 1 hora después, llamaron a la puerta. No como aquella primera noche, débil y rota. Esta vez fue firme. Segura. Abrí y vi a un hombre de traje azul marino. Hombros anchos. Líneas profundas alrededor de los ojos. Reconocí ese rostro de las noticias locales. El juez Preston. Detrás de él estaban Evan Cook y otro padre, Logan Pierce. Sin uniformes. Sin placas. No las necesitaban. «Señor Hayes», dijo Preston con suavidad. «¿Es Adrián?», respondí. Sonrió tenso. «Queremos hablar de hombre a hombre». «Los hombres hablan de día», dije, mirando la calle vacía. Llegaron tarde. Logan se movió incómodo. «Estamos intentando ser civiles». «Tuvieron su oportunidad de serlo», respondí. «En la comisaría. En el hospital. En sus mesas, cuando decidieron que la comodidad de sus hijos valía más que el trauma de mi hija». La sonrisa de Preston se afinó, pero su voz siguió calmada. «Estás alterado. Es comprensible. Pero esto está escalando. Alguien atacó a uno de los chicos. Alguien grabó una conversación privada y la difundió. Ese alguien camina por una línea muy peligrosa». Lo miré fijamente. «Ah, ¿sí?», inclinó la cabeza. «Fuiste soldado, ¿correcto?» «Retirado». «Entonces entiendes de palancas. Esto no tiene que empeorar. Podemos hacer que todo desaparezca». En silencio. «¿Desaparecer?», repetí. «El caso o lo que sus hijos le hicieron a mi hija». Evan habló por fin, con la mandíbula tensa. «Nuestro hijo dijo que fue consensuado. Son buenos chicos. Ellos no». Mi mano golpeó el marco de la puerta con fuerza suficiente para hacerlo retroceder. «No termines esa frase», dije. No alcé la voz.
Bajó a algo mucho más peligroso. No te pares en mi porche a llamar consensuado a lo que le hicieron. Tú no estabas cuando ella volvió a casa. Silencio. Preston suspiró despacio. Escucha bien, Adrián. No eres el único que sabe presionar. Mandas otro mensaje. Filtras una cosa más y todo en tu vida se vuelve juego limpio. Tu historial. Tu baja. Tus evaluaciones psicológicas. ¿De verdad quieres eso expuesto? Casi me reí. ¿Crees que le tengo miedo a mi pasado? Se acercó un poco más. No. Creo que le tienes miedo a perder a tu hija. Sigue empujando y la custodia, la seguridad, la reputación, todo entra en juego. Ese era su plan. No negociación. Amenaza. Pero había escuchado amenazas mejores en idiomas que ellos no sabían pronunciar. ¿Ya terminaron? Pregunté. Terminamos cuando detengas esto, dijo Preston. Me apoyé en la puerta y miré a cada uno a los ojos. Ustedes están acostumbrados a ganar antes de que empiece el juego. Abogados caros. Policías amigos. Jueces que casualmente beben con sus padres. Pero cometieron un error. ¿Cuál? Murmuró Logan. Lastimaron a la niña equivocada, respondí. Y su padre no juega. Él pone fin a las cosas. Cerré la puerta despacio. Por la mirilla los vi alejarse discutiendo en voz baja. Evan gesticulaba furioso. Logan negaba con la cabeza. Preston se quedó mirando mi casa como si lo hubiera insultado personalmente. Ahí supe que había cruzado otra línea. Ya no había vuelta al duelo silencioso. Esa tarde fui a ver a alguien que sí sabía cómo se ve una guerra silenciosa. Grant. Habíamos servido juntos años atrás. Ahora llevaba placa en lugar de fusil, pero los hábitos no mueren. Su oficina en la subestación olía a café viejo y papeles. Cerró la puerta al verme. Te ves fatal, hermano. Gracias. Se inclinó hacia adelante. He oído cosas. Padres furiosos. Un juez fuera de sí. Un detective atrapado en medio. Y en el centro, tu nombre. Entonces tus fuentes son buenas. Suspiró. No puedes contra todos ellos. No son señores de la guerra. Son directivos, donantes, funcionarios electos. Los hombres corruptos con oficinas limpias siguen siendo corruptos, dije. Me observó largo rato. Dímelo directo. ¿Fuiste tú lo de Ryder? Sostuve su mirada. Si hubiera sido yo, estaría muerto. Era verdad. Y él lo sabía. Mira, dijo, extraoficialmente te diré esto. Llamaste su atención. Quieren responder, pero ahora mismo temen dar el primer paso y quedar expuestos. Eso te compra un poco de tiempo. Úsalo para sacar a tu hija de aquí. Vete del pueblo. Negué con la cabeza. Ya intenté empezar de nuevo una vez. Me trajo aquí. Entonces, ¿cuál es tu plan? Asegurarme de que nunca vuelvan a tocar a ningún niño, respondí. No solo al mío. Me miró con algo entre respeto y temor. Te van a matar. Me levanté. Tal vez. Pero les va a salir caro. Antes de salir, habló de nuevo. No puedo ayudarte. No oficialmente. Pero tampoco puedo fingir que no recuerdo quién eras. Mantén lo que hagas fuera de mi radar. Y si esto explota, yo no supe nada. Trato hecho. Al salir añadió una última frase. Y Adrián, lo que crees que son capaces de hacer, duplícalo. Esta gente no pierde. Borrar. Esa palabra me acompañó hasta casa. Cuando cayó la noche reforcé cerraduras, instalé sensores de movimiento y reacomodé las cámaras. Por fuera, la casa seguía siendo la de un veterano cansado. Por dentro, se estaba convirtiendo en una base avanzada. Cerca de la medianoche, cuando volvió la lluvia, una alerta vibró en mi celular. Cámara 3. Movimiento en la cerca trasera. Mi pulso no se aceleró. Se ralentizó. Apagué las luces interiores y miré por la ventana. Una sombra se deslizaba junto a la cerca. Demasiado grande para ser un chico. Demasiado cuidadosa para ser un borracho. Y entonces lo vi. Un punto verde recorriendo mi marco de ventana.
Un láser. Ya no solo vigilaban. Estaban apuntando. Me quedé inmóvil en la oscuridad mientras el punto verde se detenía 3 segundos de más sobre la cortina del cuarto del haya. Mi mano fue al cuchillo del cinturón. No para usarlo. Para recordarme que estaba ahí. Quien estuviera afuera quería que supiera que podían alcanzarnos. No sabían que yo lo estaba esperando. Me deslicé hasta el garaje sin hacer ruido. El estuche negro estaba abierto sobre la mesa, su contenido dispuesto como instrumentos antes de un concierto. Tomé el dron pequeño del compartimento inferior. El que usábamos para reconocimiento a baja altura, donde los satélites no veían. Hélices silenciosas. Imagen térmica. 1 hora de batería. Lo lancé desde el lado opuesto de la casa, manteniéndolo bajo entre los árboles. La pantalla se encendió en mi mano. Firmas de calor. 2 hombres agachados junto a la cerca. Uno con mira de rifle. El otro escaneando con el teléfono. Aficionados, pero armados. No eran policías. Los policías se anuncian. Estos eran contratistas. Dejé el dron flotando a unos 15 metros, grabando cada movimiento. Luego lo hice volar en un círculo amplio, obligándolos a separarse. El del rifle se levantó, barriendo con la luz hacia el sonido. Ahí fue cuando me moví. Sin prisa. Sin ruido. Flanqueé por la izquierda usando la lluvia como cobertura. Cuando estuve a unos 6 metros vi su rostro. 40 y tantos. Chaleco táctico barato. Manos temblando. Susurró en su radio. La casa del objetivo está a oscuras. Sin movimiento. Su compañero respondió entre estática. Mantén vigilancia. La voz del jefe entró de inmediato. Vigila la ventana de la chica. ¿La ventana de la chica? Esa palabra activó algo en mí. No fue rabia. Fue enfoque. Ese tipo de enfoque que convierte a un hombre en un arma. Esperé a que el tirador diera la espalda y cerré la distancia en 4 pasos silenciosos. Una mano le tapó la boca, la otra hundió mi rodilla en su columna. Cayó como peso muerto. Le até las muñecas con bridas, le metí un trapo en la boca y lo arrastré más adentro del matorral. Su compañero escuchó el forcejeo. Pasos rápidos. ¿Jace? ¿Todo bien? Me fundí con los árboles, pulso estable a 52 latidos por minuto. Entrenamiento puro. Apareció con la linterna moviéndose nerviosa. Lo dejé pasar y ataqué por detrás. Presión precisa en la carótida. Se desplomó sin emitir un solo sonido. 5 minutos después, ambos estaban atados, amordazados y alineados contra un árbol como equipaje olvidado. Les quité los teléfonos, las carteras, las radios. El visor del rifle fue directo a mi bolso. Me arrodillé frente al primero y le saqué el trapo lo justo para que pudiera hablar. ¿Quién los envió? Escupió. Estás muerto, amigo. Sonreí apenas. Ya lo estaba. Ahora responde. No dijo nada, así que levanté su teléfono, ya desbloqueado. El último mensaje decía: vigilancia en casa de Hayes. Confirmar hija asegurada. Preston. Juez Preston. Le mostré la pantalla. Aquí terminaste. Sus ojos se abrieron de par en par. Miedo. Bien. Los dejé allí para que la patrulla matutina los encontrara. Sin daño real, más allá de moretones y ropa mojada. Pero el mensaje era claro: si vienes por mi casa, primero pierdes tu ventaja. Al amanecer, la noticia circulaba en los escáneres locales. 2 hombres encontrados atados cerca de la propiedad Hayes. Sin arrestos todavía, pero el nombre de Preston ya flotaba en los círculos correctos. Laia notó la tensión cuando bajó a la cocina. «Papá, ¿todo bien?» «Siempre», respondí, sirviéndole un plato con huevos. No me creyó, pero comió. Progreso. Esa tarde conduje hasta un viejo depósito en las afueras. De esos que nadie cuestiona. Dentro había equipo de mis días previos al retiro, discos cifrados, inhibidores de señal, teléfonos desechables. Pasé horas creando fantasmas digitales, cuentas falsas, cadenas de VPN, buzones anónimos. Al caer la noche, las primeras filtraciones salieron.
No a los noticieros, demasiado obvios, sino a foros de padres, grupos escolares, páginas locales. Fotos borrosas del sobre de Evan Cook. Fragmentos de audio de risas en vestidores. El reporte hospitalario de Ryder marcado como agresión. El pueblo empezó a susurrar más fuerte. Los padres se pusieron a la defensiva. La policía, nerviosa. Pero Preston fue quien escaló primero. Mi teléfono sonó esa noche. Número desechable. Hayes, gruñó una voz. ¿Crees que eres listo? ¿Quién habla? Pregunté, sabiendo perfectamente quién era. Alguien que es dueño de este pueblo. Retira a tus perros o tu niña paga el precio. Me recliné en la silla. Las amenazas son para hombres que no saben pelear. Rió con frialdad. Estás superado, soldado. Nosotros tenemos abogados, jueces, poder. Tú solo tienes rencor. Disciplina, respondí. Algo que no se compra. La llamada se cortó. No dormí esa noche. En su lugar, tracé mapas, casas seguras, rutinas, puntos débiles. El lodge de Preston. La cabaña de fin de semana de Cook. El puesto de caza de Pierce. 7 objetivos. 7 lecciones. Al amanecer llegó una alerta nueva. Imágenes de dron subidas de forma anónima. Los 2 intrusos, claros como el día, con el mensaje de Preston marcado en tiempo. Caos inmediato. Reporteros rodeando la comisaría. Los padres negándolo todo. Marrow pidió licencia. El verdadero cambio vino cuando Grant llamó. Línea oficial ahora. Adrien, están perdiendo el control. Preston está pidiendo favores a nivel estatal. Necesitas desaparecer. Demasiado tarde, dije. Pausa. ¿Qué sigue? Que persigan fantasmas. Esa noche monté señuelos. Movimientos falsos en cámaras. Llamadas desde teléfonos públicos. Una figura encapuchada cerca de la escuela. Mordieron el anzuelo cada vez. Patrullas corriendo por calles vacías. Recursos estirados. Nervios rotos. Entonces el golpe real. ¿A qué es su chat grupal? Envié una sola imagen. Las 7 marcas en la tierra del campo, ahora rodeadas en rojo. Mensaje, su turno. Pánico inmediato. Él lo sabe todo, escribió uno. Preston respondió. Entonces tomamos a la chica ahora. La sangre se me heló. Corrí a casa. Silencio absoluto. Demasiado silencio. La puerta del haya estaba entreabierta. Su cama, vacía. Una nota sobre la almohada. Está a salvo por ahora. Retrocede. Me habían arrancado el corazón para quebrar mi voluntad. No llamé a la policía. No grité. No perdí el control. Me senté en su cama vacía, con el olor de su champú aún en la almohada, y dejé que el dolor me afilara. Era apalancamiento. Y el apalancamiento solo funciona si lo permites. La nota no tenía huellas ni fibras. Profesional. Pero el papel era de un blog barato de motel. Lo puse a contraluz. Habitación 14. Preston tenía 14 habitaciones en su lodge. Me equipé en silencio. Chaleco. Cuchillo. Glock de la caja fuerte. Teléfono desechable. Dejé una nota para Brooke. Salí a cazar. Protegente. La lluvia convirtió el camino en espejos. Aparqué a 1 kilómetro y avancé a pie entre pinos. El lodge brillaba débilmente. Generadores. 3 guardias con patrones torpes. Esperé. Me colé como humo. La chica está asegurada arriba, dijo Preston desde el salón. Hayes va a quebrarse. Debimos hacerlo antes, gruñó Evan. Grabamos todo, añadió Logan. Apalancamiento eterno. Subí. Habitación 14. Empujé la puerta. Laia estaba sentada en la cama, manos atadas flojas, asustada pero entera. Un guardia de espaldas. Susurró. Papá. Demasiado lento para él. 2 pasos. Codo a la garganta. Bridas. Listo. Estoy aquí, le dije. ¿Estás bien?
Asintió, temblando. Entonces la puerta se cerró de golpe. Preston, Evan y Logan. Armas desenfundadas. Conmovedor, dijo Preston. Pero predecible. Puse a Laia detrás de mí. Suéltenla. Esto es entre nosotros. Ahora es familia, sonrió Evan. Última oportunidad, dije. Váyanse. Evan avanzó. Me moví. Caos. Disparos al techo. Un tajo al antebrazo de Preston. No mortal. Gritos. Logan huyó. Evan cayó. No se acerquen a nosotros otra vez, dije. O no habrá advertencia. Corrimos bajo la lluvia. Neumáticos gritando. Sirenas lejanas. Sabía que vendrías, susurró Laia. Siempre. La dejamos a salvo. Grant nos recibió. Exhaustos. Pero vivos. Las noticias explotaron. Escándalo de corrupción. Padres arrestados. Crímenes expuestos. Justicia, al fin. Entonces llegó el último mensaje. No ha terminado. El almacén fue carnada. Miré la pantalla. No había terminado. Había comenzado. Y esta vez, con mi hija a salvo, yo iba a cerrar el círculo. Tobillo torcido. Esposado por los federales que llegaron. Sangre en el almacén. Dije mientras lo arrastraban, mía. Pero la tuya también está sobre esa mesa. Gritó. Amenazas vacías ahora. De vuelta a casa. La verdadera casa despejada. Laia dibujaba con luz ahora. Brooke esbozó una leve sonrisa. El pueblo sanaba despacio. Llegaron los juicios. Los hijos confesaron. Los padres cayeron. El juicio de Preston. Sus propios archivos lo enterraron. Cadena perpetua. Las puertas de la sala de justicia se cerraron tras nosotros. Vi en los ecos de las palabras finales del juez Harjand, cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El rostro de Preston, antes arrogante y autoritario, se desmoronó mientras los alguaciles lo llevaban encadenado. Evan Cook fulminaba con la mirada desde la mesa de la defensa, la rodillera recordando nuestro último enfrentamiento. Logan Pierce miraba al suelo, derrotado. La galería vibraba, reporteros tecleando furiosos, familias de otras víctimas susurrando, gracias. Afuera, bajo un cielo otoñal y nítido, el mundo esperaba. Los flashes cegaban mientras Natalie Bass avanzaba entre la multitud, micrófono al frente. Adrien Hayes, vigilante o héroe, ¿cómo se siente la justicia después de todo esto? Hice una pausa, Laia aferrada a un brazo, Brooke al otro. La justicia no es un sentimiento, dije con calma. Es lo que sucede cuando las mentiras se quedan sin lugares donde esconderse. Luego caminamos hacia el auto, dejando atrás el frenesí. El camino a casa serpenteaba entre álamos dorados, hojas crujientes bajo los neumáticos. Laia rompió el pesado silencio desde el asiento trasero. Papá, cuando cierro los ojos, todavía veo sus caras a veces. Miré por el espejo retrovisor, el corazón retorciéndose. Está bien. Significa que está sanando. Las pesadillas se desvanecen, pero la fuerza permanece. Brooke estiró la mano, apretando la rodilla de Laia. Ahora todos estamos aquí. No más huir. La casa nos recibió con el resplandor del porche. La puerta del garaje se abrió como una bienvenida. Dentro, el aire olía a pintura fresca. El toque de Brooke transformaba cicatrices en santuario. Cenamos sencillo, bistec, papas, historias de nada importante. La risa se coló, tímida al principio, luego genuina. Esa noche, el sueño me costó. La cicatriz del hombro picaba bajo la luz de la luna. Los recuerdos se mezclaban con escenas del juzgado, polvo de ultramar, sombras del almacén, la cama vacía de Laia. Pero desperté con canto de pájaros, no sirenas. Progreso. Los días se convirtieron en semanas. Laia se volcó al club de arte, sus dibujos cambiando de remolinos oscuros a horizontes vibrantes. Atardeceres sobre montañas. Figuras de pie, erguidas. Los maestros notaban que su chispa regresaba. Brooke y yo hablábamos hasta tarde en el porche,
reconstruyendo puentes agrietados por años de distancia. Tenía miedo de ti entonces, admitió una vez, apoyando la cabeza en mi hombro. El soldado que había en mí, dije, pero ahora veo al padre. También veo al luchador. El trabajo me estabilizaba, arreglar los camiones de los vecinos, sin preguntas. Los susurros del pueblo se convirtieron en asentimientos de respeto. El campo permanecía vacío la mayoría de las noches, pero a veces lo recorría solo, sintiendo la tierra firme bajo mis pies. Esas 7 marcas habían desaparecido hace tiempo, la hierba reclamando su paz. Grant apareció una mañana fresca, café en mano. Los federales cerraron el caso. Las apelaciones de Preston fracasaron. Sus antiguos archivos sellaron la sentencia. Hijos y programas monitoreados para siempre. Maro apareció en Florida enseñando defensa personal. Pizarra limpia. Asentí. Cabos sueltos. Ninguno de los que necesitas preocuparte. Golpeó mi hombro, hiciste lo que nosotros no pudimos. Hermano orgulloso. Se fue y la vida se asentó. La primera sonrisa de Laia tras el trauma llegó en la feria escolar, ganando la cinta azul por su pintura de un lobo solitario cuidando a sus cachorros. Brooke la enmarcó en el pasillo. Pero el cierre real llegó inesperado, un sobre simple, sin remitente. Dentro, el reloj de bolsillo de Preston, agrietado, con la inscripción intocable en la parte trasera. Una nota doblada con letra pulcra, el tiempo alcanza a todos. Justicia servida. Un amigo en las sombras. Sin firma, pero supe quién era, Maro, pagando una deuda. Esa noche se lo mostré a Laia. ¿Qué hacemos con esto? Trazó la inscripción con el dedo. Fúndelo o guárdalo como prueba de que ganamos. Prueba, dijo Brooke, para que nunca lo olvidemos. Me detuve en el centro del campo, me arrodillé y toqué la tierra. Fresca. Sin marcas. Sin deudas pendientes. Sin fantasmas. Los focos sobre el campo parecían aprobar en silencio. Tú empezaste aquí, susurró Brooke, enterrando la ira. Terminamos aquí, corregí con paz. Laia se unió, con una piedra lisa del río en la mano, símbolo de nuevos comienzos. La enterramos superficialmente. Nuestro círculo completo. De vuelta en casa, fuego crepitando, compartimos cacao. Laia dibujó a los 3 en líneas fuertes, colores cálidos. ¿Ahora qué, papá? Vivir, dije. Vivir de verdad. Meses se convirtieron en estaciones. Laia prosperó. Susurros de becas de arte. Brooke abrió un pequeño espacio de consejería para familias como la nuestra. Yo mentoreaba en la VFW, compartiendo lo justo para guiar sin revivir. El pueblo también sanaba. Placa conmemorativa en la escuela para las víctimas. Cambios de políticas en honor a Laia. Una tarde primaveral, el columpio del porche crujía. Brooke se inclinó. Cásate conmigo otra vez. La besé. Pensé que nunca lo pedirías. Laia escuchó, sonriendo, por fin. La venganza que me consumió no definió el final. Reclamamos nuestra luz. Justicia silenciosa, cicatrices emocionales sanadas con tiempo y amor. Nada de explosiones al estilo Hollywood, solo sanación real, un paso constante. Y en ese campo de nombres desvanecidos, encontramos nuestro para siempre. Gracias por permanecer hasta el final emocional aquí, en Betrayal Stories Lab. ¿Desde dónde nos viste? Comparte tu ciudad o país en los comentarios. Dale un like si te conmovió y suscríbete para más thrillers de traición, venganza y lazos familiares inquebrantables. ¿Qué historias te inspiran? ¿Operaciones militares intensas, traiciones desgarradoras o justicia cruda? Cuéntanos abajo y entregaremos lo que tu corazón necesita. Nos vemos en la próxima obra maestra de venganza inolvidable.